Avanza el proceso electoral en el país y las autoridades partidarias continúan revisando las planillas presentadas por las distintas corrientes internas e informándoles de algunas inconsistencias que pueden subsanar a lo largo de la semana. No obstante, algunos precandidatos comenzaron a mostrar sus diferencias en sus respectivas instituciones políticas. El primero en reaccionar fue el precandidato liberal Salvador Nasralla, luego que el Partido Rojo, Blanco y Rojo compartiera algunos de los hallazgos e inconsistencias que encontraron en las planillas presentadas por los diferentes movimientos. En el caso de los liberales, dos corrientes, la del abogado Jorge Calix y el de Maribel Espinosa, lograron presentar todo lo que solicitó el Consejo Nacional Electoral. No obstante, tres movimientos como el de Salvador Nasralla y Luis Zelaya tienen algunas inconsistencias, y en el caso del Movimiento Inclusión Social, el doctor Agustín Guerrero estaría siendo descartado por falta de planillas. Les puedo decir que los 298 municipios del país están presentados en tiempo y forma. No solamente en forma escrita, física, pero también en forma digital, con copia que se mandó al Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el día domingo circuló un informe que fue un informe apresurado, donde se señalaba algunas cosas que son pequeños detalles relativos, por ejemplo, a que hay algún buen número de personas que aparecen inhabilitadas y que están dentro de nuestras planillas, que el Registro Nacional de las Personas todavía no los ha incluido en el censo. Al no estar en el censo, aparecen como personas que no están habilitadas. Entonces, cuando hay una persona inhabilitada en una planilla, eliminan la planilla. Entonces, una de esas planillas. Hay otra que en vez de decir manto, en el departamento de Olancho dice manta, por errores. Hay otra que dice yocán, en vez de yocón. Y cosas de ese tipo. Ortografía, en muchos casos, pero ya hablamos aquí con los miembros. Hoy sí estaba el presidente de esta comisión que está revisando, que es el señor Alan Ramos, y todo está en orden, y hablamos con los otros miembros. Y no hay ningún problema. Nuestro movimiento, que tiene el 70% de la intención de voto, está completo y no hay ningún problema. Así que el Partido Liberal está más fuerte que nunca. Ante lo mencionado por Nasralla, miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal explicaron la situación. Hay planillas faltantes, efectivamente, porque su movimiento de manera desordenada presentó esa documentación. En algunos casos no presentó originales, sino que fotocopias. En otros casos, en la mayoría de los casos, no viene la firma del candidato, como dice la ley, y otras inconsistencias que se le indicaron en el informe. En el Partido Nacional, la situación al parecer se repite. El movimiento de Papi a la Orden se adelantó a las demás corrientes e incluso sus nóminas ya las posee el CNE, lo que provoca un disgusto por parte del precandidato Jorge Zelaya, quien mostró su desconfianza. En las reuniones participan la gente de Tito y no es correcto. Le puedo hacer mención de candidatos a diputados, la designada presidencial, todos ellos entran a las reuniones ¿y por qué entonces no les permiten a representantes de los otros movimientos? O sea, se tiene que ser equitativo en esto, lo que significa es el parcialismo que ha existido. Pero en el Comité Central del Partido Nacional mencionan que la ley permitía a los movimientos presentar sus planillas en el tiempo que ellos agendaran antes del 8 de noviembre, por lo que no debería existir una desconfianza y el trato para todas las corrientes es el mismo. La verdad que hemos estado trabajando en armonía. Ayer nos hemos reunido con representantes también de todos los movimientos para darle seguimiento al proceso, y de igual manera lo vamos a hacer estos días para que ellos vean también y que sientan la confianza de que se ha estado haciendo un trabajo con transparencia. En Libre, al igual que en el Partido Liberal, una corriente está prácticamente descalificada porque no presentó todo lo requerido. Por lo anterior, expertos piden a los precandidatos mantener el orden y cualquier inconformidad resolverlo al interno y no ensuciar el proceso electoral y no sembrar dudas a la población y evitar polarizar más a un país que está a punto de estallar por los políticos.
Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros hoy, miércoles 13 de noviembre del año 2024. Nos ha dado un panorama claro y un contexto efectivo nuestro compañero Wilfredo Alvarado en esta nota introductoria en el Foro La Entrevista de Canal 11, precisamente sobre la situación que viven los diversos partidos en cuanto a la inscripción de planillas. Ya se han comunicado varias circunstancias que se han dado y por supuesto ha causado en algunos casos el malestar de algunos aspirantes y bueno, para eso está también esta semana, para las subsanaciones y para que vayan saliendo y así no se vayan a quedar fuera de este proceso. Tenemos importantes invitados esta mañana. En primera instancia saludo al abogado analista José Zúñiga. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bueno, un placer saludarle, licenciado Fernando Arteaga. Sí. También igual con los compañeros panelistas ya muy conocidos también, analistas de renombre, y sobre todo también con el importante público que sigue este programa tan prestigioso de Canal 11 como es La Entrevista, y esperemos pues dar un análisis acertado y sobre todo para que el pueblo hondureño se pueda generar un criterio oportuno sobre la situación política que se está dando alrededor de los partidos políticos y próximos ya a lo que se viene las elecciones internas en marzo del 2025. El ex asesor presidencial y también ex diputado Marvin Ponce, buenos días. Muy buen día, licenciado Arteaga, de José Filadelfo Martínez, del abogado Zúñiga. Es para mí un placer pues compartir con ustedes este análisis político pues de los primeros calentamientos que se dan en la política hondureña para llegar a las elecciones generales. Esperamos que el foro sea bastante ilustrador para la sociedad y también que podamos coordinar ideas en función realmente de construir un verdadero proceso democrático. Sí, licenciado José Filadelfo Martínez, analista político, nos acompaña esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros, licenciado. Buen día, estimados panelistas, buen día, Fernando, buen día el auditorio de Canal 11 y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a iniciar con esta situación de los partidos políticos. Vencí el plazo para llegar hacia estas instituciones partidarias el pasado viernes. Precisamente, solo Narri Asfura llegó con varios días de anticipación con sus planillas, las presentó y es más, ese mismo viernes las llevó hacia el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, los otros partidos, celebraron un día muy activo, llegaron con tambores, llegaron con música a los diferentes partidos a entregar sus planillas. La sorpresa de muchos es que se ha comenzado a descubrir que no todos estos movimientos cuentan con los requisitos necesarios e indispensables para poder ser aceptados en este proceso. Don Marvin, yo he estado viendo que usted en su cuenta de X ha publicado que precisamente han habido planillas que estaban sin firmar, otras cajas vacías, otras cajas sin los requisitos necesarios y bueno, todo esto marca un panorama previo a las elecciones primarias. Bueno, es que efectivamente, en estos procesos electorales primarios, que son los calentamientos y la organización de los partidos para poder estructurarse para un reto de las generales, siempre hay de todo, ¿va? Hay candidatos pequeños, ¿va? Que les decimos pequeños porque tal vez no tienen la plata que tienen los toros, ¿va? Los grandes. Hay candidatos que han hecho una gran labor. Me parece a mí que organizar planillas es uno de los trabajos más complicados que hay. Por eso se decía que algunos movimientos no iban a participar, ni se parecía, ¿va? El de Mario Facusé, el otro movimiento pequeño, todo el mundo solo miraba al movimiento de doña Ana de Hernández y al movimiento de Tito Asfura, y el de Jorge Zelaya, ¿va? De ahí los demás movimientos eran invisibilizados en el Partido Nacional. Lo mismo pasa en el Partido Libre, ¿va? Donde también hay 6 movimientos, eran 7, pero a uno lo descalificaron porque no presentó completos sus documentos. Sí. Y solo hay 2 candidatos, ¿va? Y en esos 2 candidatos se mira realmente que hay una preferida del sector oficialista y también Rassel, que es el rival, ha reclamado espacios. El presidente Zelaya hábilmente, además de los movimientos tradicionales que tiene, que son el movimiento Somos Más, el movimiento POR, el movimiento FRP y el movimiento 28, creó 2 movimientos más, ¿va? El que fue la candidatura que creó Nueva Corriente, donde don Carlos Eduardo Reina, siendo gobernador de la región de Francisco Morazán, se dedicó todos estos meses a organizar ese movimiento, por instrucciones del presidente Zelaya,
y también el otro movimiento que surgió también, que el MEL, que también se crea realmente para reforzar el ahí caído 28 de junio, que era el movimiento más fuerte, pero con el video de Carlos Zelaya se desploma un poco el movimiento y se tiene que crear otros ayudantes de ese movimiento, ¿verdad? En el Partido Liberal, pues el señor Agustín Guerrero, que el Águila, que se llamaba él en su planteamiento, un candidato muy bueno, muy inteligente, bien trabajador y un garífuna, que por primera vez osaba crear un movimiento, pero aparentemente no logró las planillas correspondientes y es de los primeros descalificados, ¿va? Y en el Partido Liberal siempre es el partido donde vamos a ver debates siempre, ¿va? Nasralla, su planteamiento siempre ha sido de rebeldía, de denuncia, y obviamente el movimiento de Nasralla tiene la desventaja con los movimientos como el de Cali, de que el movimiento de Nasralla no tiene experiencia en organizar elecciones primarias, no tiene la experiencia en la estructura, y también se ha rodeado de gente nueva a estar renovando el Partido Liberal con su gente, y también algunos liberales que entraron pero que no tenían la expertise. Entonces me parece que ahí por ejemplo, cuando dice Jocón por 2 letras, pero yo creo que eso se puede subsanar fácilmente, ¿va? El problema es que se dice que Nasralla no cumplió con 80 planillas, ¿va? Y eso sí es delicado porque implica realmente que en esos 80 municipios no va a tener candidaturas a la alcaldía y va a tener que pelear el voto presidencial a pura publicidad, sin un trabajo de base. En el caso de Cali se nota realmente el bagaje que tiene la fuerza que tiene la tradición del Partido Liberal, donde va el movimiento de Yani casi incrustado ahí en ese movimiento, más el calismo. Entonces vemos realmente que ahí no tienen problemas, ¿va? Entonces yo creo que va bien el proceso. Me parece a mí que el gran esfuerzo que han hecho todos estos candidatos para conseguir firmas, para conseguir planillas, para organizar, es impresionante realmente. Y yo creo que eso, ahí es donde no se vale que se hagan fraudes, no se vale que se hagan, que se trastoquen resultados, cuando movimientos pequeños o de gente que tiene poco dinero o que invierte poco dinero, tiene que someterse realmente después a los fraudes, después de haber hecho un gran esfuerzo, ¿va? Entonces yo creo que si lo vemos como panorama general, el proceso de la construcción de la democracia en Honduras es importante, es bueno con estas primarias, ¿va? Pero también el riesgo que corremos con las primarias, haya o no haya TREP, es que los padrinos de los partidos hacen fraude, se inflan los votos, se inflan planillas y al final realmente quedan descontentos en los partidos, ¿va? En el movimiento del Partido Nacional sí se ve la clara fuerza de Tito Afura, la clara fuerza de Ana de Hernández, la clara fuerza de Jorge Zelaya, que ha sido un titánico hombre que ha estado desde con pocos recursos organizando los movimientos y los otros movimientos que se han organizado. Pero me parece a mí que como construcción de un proceso democrático transparente, el panorama va bien, ¿va? Creíamos que no iba a haber TREP, y va a haber TREP, y eso implica realmente que eso es importante. La cuestión es que a veces en estas compañías que hacen el TREP hacen pactos con los partidos políticos hasta para ponerse colchones. Siempre eso aquí ha existido, que en las elecciones primarias los partidos ponen colchones, o sea, poneme 300.000 votos de partida y contá, para hacerse ver los partidos que son grandes, ¿va? Porque mucha gente no le apuesta a las primarias, sino que solamente le apuesta a las generales. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿va? Pero, por ejemplo, en el movimiento libre, que presentan 650.000 firmas, me parece a mí que son exageradas, pues, o son repetidas, o son que las firmas no fueron consensuadas, porque me parece a mí que prácticamente toda su militancia la hicieron firmar, ¿va? Y eso no es tan factible, ¿va? Pero bueno, hay a ellos, como el que se engaña solo, después en el resultado electoral se ven los efectos. Pero lo que hay que valorar aquí, que tenemos TREP, que tenemos esfuerzos grandes de candidatos nacionales, regionales y locales para armar planillas, y que estamos en una ruta clara para que se construya democracia si hacemos las cosas bien, si no hay fraudes y no hay picardías. Sí. Abogado, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo ve el panorama político en cuanto a este proceso de inscripción de planillas? Sí, muy de acuerdo en parte de lo que decía el licenciado Marvin, pero también
sí difiere un poco con lo que dijo en cuanto a la falta de experiencia, sí propiamente de Salvador Narrala, hablando propiamente del Partido Liberal, pero no podemos desdeñar que para eso él se hizo de liderazgo bastante importante dentro del Partido Liberal, uno de ellos para destacar Marlon Lara, ya muy conocedor, y que en su momento, de manera equivocada, dijo el ingeniero Salvador Narrala, gente que sabe hacer trampa y que sabe hacer fraude. O sea, como dicen, a veces hay gente que no se mide con los comentarios que realiza y sobre todo de manera pública, porque cuando uno hace ese tipo de comentarios, ya más bien antes de entrar a los procesos, ya los va manchando. De ahí también el ingeniero Salvador Narrala hace poco mencionó, ¿verdad?, de que le querían hacer trampa por parte de los en el tema de las planillas, a tal grado que el abogado Gianni Rosenthal tuvo que emitir un comunicado por parte del Consejo Central del Partido Liberal de que esa no era la intención del Partido Liberal, sino que obviamente hay un tiempo ya especificado entre la ley del Consejo Nacional Electoral para hacer las subsanaciones del caso, puedan integrarse a las planillas todos aquellos errores que se hayan presentado y contrario a lo que ya presentó Jorge Cali, que miramos que al parecer tiene el apoyo oficialista del Partido Liberal. Obviamente a la cabeza el liderazgo del abogado Gianni Rosenthal dentro de ese Consejo Central del Partido Liberal, y finalmente también aparecen en la lucha la abogada Maribel Espinosa y el ingeniero Luis Zelaya, que veremos qué tanta cuota de poder o si realmente en ese termómetro que se va a dar en marzo del 2025 son verdaderos aspirantes a ocupar los cargos de elección popular para los cuales están peleando, que es a nivel presidencial. Obviamente alrededor de esto también se da lo de libertad y refundación, como bien lo decía el licenciado Marvin Ponce, sin duda alguna. Todos tenemos claro que es la corriente 28 de junio la que lleva los liderazgos más fuertes, los liderazgos que están más a la vista del Partido Libertad y Refundación, pero que en aras de democratizar y de ir borrando un tanto la imagen del liderazgo y lo cacique que es el expresidente Manuel Zelaya Rosales, sí, se abren los espacios para los diversos movimientos y que estos puedan competir de manera justa entre comillas justa en el próximo proceso electoral interno. Y digo entre comillas porque, como le digo, la mayoría de liderazgos fuertes dentro del Partido Libertad y Refundación, no nos cabe duda que los pone el movimiento 28 de junio. Y finalmente el movimiento de Nasri Afura dentro del Partido Nacional, que sin duda alguna, por estructuras viejas que ya existen dentro del Partido Nacional y de venir de unas elecciones donde sacaron 1.260.000 votos en un conteo del Consejo Nacional Electoral, demuestra que tiene estructuras sólidas, fuertes, y que por ahí la abogada Ana García está buscando su cuota de poder siempre dentro del Partido Nacional. Ok, licenciado José Filadelfo Martínez, ¿usted cómo ve la cosa? Porque bueno, ya se está viendo cómo está la situación actualmente y esto apenas empieza en el tema electoral en nuestro país. Aburrida. Porque si tú ves, yo diría, hay dos elementos contradictorios y quiero destacar lo positivo. Mira, yo no conozco la empresa que fue seleccionada y la otra empresa que participaba por lo del TREP, pero finalmente yo tengo que reconocer que el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión a tiempo. Si no lo hubiera tomado, y si ustedes se retrotraen en el tiempo, el debate ahorita sería, ¿qué va a pasar sin TREP? Tendríamos todo un escándalo. El Consejo Nacional Electoral, puedes cuestionarlo, que tal y tal cosa, pero tomó una decisión y ya este no es un tema de debate como se esperaba. Todos estamos esperando. Y sabemos cuál es la empresa. Después de que se seleccionó la empresa, he visto cualquier cantidad de opiniones, algunas cuestionando a la empresa. Y me llama la atención, en ese sentido, que varios políticos han dicho que hay fraude, y este es un discurso. Y es interesante, fíjate que son elecciones, Marvin lo acaba de decir,
primarias e internas, y si hacen fraude entre ellos. Y después nos quieren vender la idea de que son democráticos, que son respetuosos de la... y se hacen fraude entre ellos. Lo que están denunciando que el miedo es que entre liberales se van a hacer trampa. Y si se van a hacer trampa entre liberales, ¿por qué no vas a esperar que después se hagan trampa con los otros partidos? Entonces, ¿qué nos ofrecen los políticos en ese sentido? Yo creo que el gran reto aquí, y fíjate que es interesante porque creo que el caso de Narrala es un buen ejemplo para demostrar que de una u otra manera, y este es lo otro positivo, las autoridades del Partido Liberal están actuando con lo que dice la ley, ¿verdad? El señor apareció ahí haciendo un escándalo y le demostraron que hay inconsistencias que son normales, naturales, porque yo aquí quiero igual contradecir a Marvin. Yo creo que hay gente buena que tiene perfil para ser candidato. Pero yo no creo que solo sea tema de dinero, también es un tema de liderazgo, de contactos con la gente. Y hay gente buena, pero que a mi juicio no sabe leer, porque la ley es bien clara, tienes que tener estructuras directivas de tu movimiento o del partido en los 298 municipios, y como mínimo creo que son 200, ¿verdad, Marvin? 200. Y tienes que tener planillas, y esa es una tarea nada fácil. Puedes tener dinero incluso, pero si no tienes contactos con la gente, si no haces un trabajo que ese es el caso de Narrala con sus movimientos, con toda su historia política. Él apela más a su popularidad de imagen, ¿verdad? Y en algunos casos ese trabajo de hormiga, de construir estructuras, hasta ¿por qué Tito presenta sus planillas con varios días de anticipación? Porque hay toda una estructura del Partido Nacional apoyándole en ese proceso. Porque es libre y a lo mejor las tienen, Marvin, las 650,000, están en el gobierno, tienen todos los recursos, pero entonces para ellos no es nada difícil, ¿verdad?, presentar todos estos requisitos. Para mí el colmo es que teniendo todo este poder, el Libre se equivoque y ponga el municipio de San Marcos de Colón en Choluteca o en Colón, no sabemos, ¿verdad? Ese tipo de errores que se dan cuando escribes planillas. Entonces para mí no es una sorpresa cuáles son los movimientos que cumplieron, porque tenían estructuras, digamos, quien no cuestiona quien pone en duda que el Juan Orlandismo vive en una parte importante del Partido Nacional, y la mejor evidencia es la capacidad que tiene su esposa de presentar planillas, ¿verdad?, conforme a la ley. Es decir, yo aquí, y hay unos movimientos que ya sabíamos. El problema es que hay gente que nos dice públicamente que tienen todas las estructuras, que nos mienten, ¿verdad?, que nos engañan, y a la hora del té, a la hora de la verdad, entonces llevan cajas vacías. Eso ya es fraude. Y a mí me sorprende entonces que después vengan haciéndonos fraude porque llevan cajas vacías, vengan a reclamar que no les respetaron. Oíme, si de entrada no cumplieron con lo que dice la ley, entonces si no cumplen con los requisitos que ahí están puestos y que si no los cambian es porque son esenciales para demostrar que un movimiento existe, entonces si no cumplen, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué los van a inscribir? Perdonen. Entonces, y mira lo que sale después, y por eso decía al inicio aburrido, porque todas las quejas son las mismas de siempre. Que me equivoqué en esto, que no sé qué, que hay favoritismo, dice Jorge Zelaya. Entonces, si digo, no me están diciendo nada que no se dijeron en las elecciones anteriores, en las de 2000, todas las elecciones, desde que hay elecciones primarias e internas, esas son las quejas de los movimientos. Pero en lo positivo, creo que se cumplió con lo que dice la ley. Un buen mensaje del Central Ejecutivo del Partido Liberal es que se está respetando, se está actuando conforme a lo que dice la ley. Yo espero que en el Partido Nacional se haga lo mismo y que tenemos una autoridad, el Consejo Nacional Electoral. Y ahora el gran reto es que todos tenemos que vigilar que la empresa seleccionada para hacer el TREP cumpla con el contrato, ¿verdad?, para garantizar que vamos a tener, que los partidos políticos van a tener un proceso electoral interno ejemplar. Si hay errores, si hay cuestionamientos, qué bueno,
que los estamos haciendo a tiempo, ¿verdad? Pero de ahí yo te digo, por eso que estoy aburrido, nada nuevo en el debate de inscripción de los movimientos, ¿verdad? Lo mismo de siempre. ¿Ya? De hecho, es interesante, estas son las quejas, ¿verdad? Pero si tú ves, todavía yo no sé cuál es el plan de gobierno de ese movimiento que no escribieron, porque no es esa la noticia, ¿verdad? Cuáles son las propuestas, a nadie le interesa las propuestas. Lo que me interesa es ver si estoy inscrito, si la hija dejó aparecer. Esas son las noticias, puro pornografía política al final de cuentas, ¿verdad? De eso vivimos. Sí. Y eso a mí me aburre. Sí, bueno, pero hay otro elemento que lo invisibilizamos. La democracia cristiana también va a elecciones internas. ¿Va? También es cierto. Sí. Va a elecciones. Tiene dos movimientos. ¿Va? O sea, son chiquitos y se dividen. Entonces, sí. Pero bueno, porque realmente uno esperaría que la mayor parte de los partidos pequeños no tienen capacidad bueno, si tienen liderazgos tienen que ser fuertes y tienen que buscar más bien la forma de unirse, pero ya cuando hay divisiones es porque ha habido una fracción en la democracia cristiana y han habido diferencias de opinión y se crearon dos movimientos, uno que lidera Alfredo Fajardo y creo que el otro que Felicito Ávila. Y ese es el de siempre, el de Felicito Ávila. Y van a primaria, entonces, bueno, también es novedoso, porque partidos así de baja membresía, porque los resultados lo dicen así, vayan a primaria, entonces... Bueno. ¿Y cómo habrá hecho la democracia cristiana? Porque el PSH aclaró de que no tenían los recursos suficientes para ir a unas elecciones primarias. Es que como dice José Filadelfo, no es hablar de recursos. Y cuando nosotros en la UD para armar planillas, pues lo importante es que tenga uno estructuras, aunque sea chiquitas, un dirigente allá, que en Copán, que sea importante y serio, que él organiza las planillas en el departamento. Trae inconsistencia. Nosotros presentábamos el mínimo, antes eran 150 planillas, presentábamos 170, pues nos fallaban y hasta ahí llegábamos, ¿va? Porque no tenemos capacidad de llegar a todos los municipios. Un partido pequeño no tiene capacidad de llegar a todos los municipios. Entonces, pero el Partido Democrático Cristiano tiene dos planillas, o sea, quiere decir que llegaron a 350 municipios, por lo menos, entre los dos movimientos, ¿va? Sí. Lo lógico hubiera sido más bien que esos dos movimientos hubieran unido y hubieran andado haciendo una pre-campaña, más bien, organizándose bien para las generales, pero bueno, pero como la política genera esos debates, entonces también hay diferencias, ¿va? Eso también pone en manifiesto realmente de que también pues van a haber otros actores importantes, ¿vaya? Todavía hay que entender y se ve a un pueblo todavía desanimado y descartando a los políticos, ¿va? Más del 60% de la gente no quiere saber de política. Si lo que pasa es que nosotros en estos foros le metemos candela a la política casi todos los días, pero no es que la gente quiera saber de política, ¿va? Realmente la gente está decepcionada, realmente está decepcionada de sus liderazgos, porque decía José que si no tienes liderazgo, ¿para qué te metes a pelear el poder, va? Porque no solamente se trata de dinero o de estructuras, sino de liderazgo, va. O sea, se nota, por ejemplo, Calix se nota fuerte, va. Se presenta a eventos fuertes, Narrala hace un gran esfuerzo, basado siempre en sus mediciones propias. Ya dijo él, yo tengo el 70% de la intención del voto, ¿va? ¿En base a qué lo dice? ¿Va? Porque, allá ustedes sí le creen. Pero él es exagerista siempre, ¿va? Siempre. Es parte de la publicidad. Es parte de la publicidad siempre. Pero al final, Narrala no se mide desde el 2016, 2013, perdón, que fue a elecciones él solo y sacó 420,000 votos. Sin tener estructuras, logró ese resultado. ¿Sí? Quiere decir que si Narrala hubiera tenido una estructura fuerte en aquel tiempo, hubiera llegado a unos 700, 800,000 votos, porque también si el fraude no se deja el TREC, se va a dar en la mesa. La mesa es el fraude ahora. Así es. Entonces, ahí tendríamos que tener vigilancia en la mesa y sobre todo vigilancia en el conteo, a la hora de contar votos y a la hora de hacer el acta, porque realmente ahí es donde se deja solo los partidos políticos, ¿va? Y mucha gente, muchos de estos dirigentones que están ahí, que quieren salir en primer lugar, es porque compran urnas, compran mesas, pagan gente, compran centros de votación, inclusive ponen billetes. Entonces, eso va. Lo otro que hay que aclararlo y que lo tienen que aclarar las Fuerzas Armadas a la brevedad posible es cuál va a ser su rol realmente, porque
la actitud del general todavía no está claro realmente si él realmente sigue apegado mucho al partido de gobierno para poder realmente garantizar que las Fuerzas Armadas van a ser el garante de los resultados electorales, del traslado del material electoral, y que todo va a ser normal. Porque hay un vacío todavía de credibilidad. Se ha perdido la credibilidad de parte de las Fuerzas Armadas en ese rol tan importante, que no solamente es logístico, también es un decisor. Al final de un conflicto electoral o político, las Fuerzas Armadas son las que tiran la línea para dónde va la democracia. Hasta ahorita nunca han utilizado ese recurso que tienen para definir que si hay fraude, poner orden, si no hay fraude, si hay reelección y es ilegal, decir no se puede. Han sido tolerantes con la clase política. Entonces, ahora lo que se espera realmente es que no se vayan a aliar con un partido, porque todo el mundo toma partido en función de los que tienen más intereses y tienen más dinero, ¿va? Lo que sí está claro es que bien o mal, los candidatos se postulan y ahora viene el trabajo fuerte, viene una guerra, una pequeña batalla electoral ahorita en las primarias, y las generales se va a hacer una guerra electoral por los vientos que soplan, ¿va? Sí. Ahora, Marvin, un punto, bueno, usted decía que una cosa es lo que se diga, otra cosa es la realidad. Por ejemplo, he escuchado a don Julio Navarro que dice estar seguro de que van a votar por lo menos unas 900,000 personas o 1 millón de personas en las elecciones primarias solo en Libre. Solo en Libre decía que unas 400,000 en el Partido Liberal y unos 700 o 600 en el Partido Nacional. Yo tengo entendido que en la experiencia periodística, en las varias elecciones que hemos cubierto y que hemos participado en estas coberturas periodísticas, hemos visto que en las elecciones primarias a la gente no le gusta ir a votar. Va la militancia pura de los partidos, quienes se podrían ver beneficiados o no de los resultados de unas elecciones generales, pero donde se miran, bueno, una gran participación ciudadana es en las elecciones generales. ¿Cómo usted cree que puede haber una gran participación en las primarias o va a ser como siempre? Sí, las primarias merman un 30% en relación a las generales siempre, ¿va? Esos han sido los patrones de conducta, ¿va? Sí. Mire, si un partido puede llegar hasta 1,5 millones de votos con fraude, ¿va? El problema es que no se engañen solos, ¿va? O sea, yo creo que los resultados que han dado los últimos primarias es que el Partido Nacional tiene un 40% más que el Partido Liberal en las primarias y más de un 35% en Libre, ¿va? Si fuera ese resultado que es el que dice Julio, tendría que revertirse el resultado, que el Libre tiene un 30 y 40% más de voto duro que el Partido Nacional, ¿no? Entonces, ahí va a ser de los juegos mentirosos que nos van a hacer los políticos para ver quién es más grande, ¿va? Porque algunos creen que con la percepción de ser grandes la gente se va a votar por el más fuerte, ¿va? Pero no, yo creo que la clase política ha desconocido que el pueblo hondureño ha ido reaccionando producto. Mire, la gente está clara que aquí que la corrupción es una de las cosas que mata a la economía y que mata el desarrollo. Otra cosa que la falta de educación. Usted puede ver que más de 1 millón de niños no fueron a la escuela y jóvenes este año. ¿De qué sirve que haga merienda escolar si hay 1 millón de niños que no tienen merienda escolar y no tienen educación? Y el debate se ha centrado en construir aulas y hacer escuelas, que es correcto, pero no en la calidad educativa. Entonces también, pero a pesar de toda esa falta de educación y educación cívica y ciudadana, el aparato tecnológico celular va a jugar un papel estratégico en esta elección, porque la publicidad se ha trasladado de la pantalla de televisión y de la radio en gran parte, no todo, ¿va? En gran parte a las redes sociales que están saturadas de políticos, pues. Y ellos quieren verse, pero también la gente también escucha radios, lee memes, porque también hay también otra cuestión. La gente desde que apareció el celular y esta nueva montón de TikTok, ya la gente está mejor viendo TikTok que viendo un canal de televisión. Pero en el TikTok le aparecen memes políticos y eso le gusta, ¿va? Entonces la gente se va educando prácticamente, mal educando políticamente así, pero va a tomar posición. Lo que está claro es que el pueblo hondureño, a pesar de que muchos lo creen tonto, lo creen que es ingenuo, mucha gente todavía se deja llevar por cantaletas, ¿va? Pero también
la juventud ya viene con tecnología, la juventud campesina ya no es la misma de antes, la juventud urbana tampoco. Los universitarios ahora toman partido en la política, en las universidades son los centros políticos donde también los jóvenes debaten. El voto joven va a ser peleado, entonces ahí se va a insertar una gran cantidad de jóvenes para poder llegar al poder. Entonces, mal harían los partidos políticos de engañarse solos y mandar un resultado equivocado, pero bueno, esa es una posición que la dice Julio Navarro, que también fue miembro del Consejo Nacional Electoral. Tiene que hacer análisis más serios, me imagino que fue serio ese análisis, y además él es miembro del Partido Libre, entonces también posiciona a su partido como el más fuerte. ¿Va? Sí, usted abogado, es que recordemos que también se da un fenómeno que no podemos desdeñar, licenciado Fernando y público que nos ven. Ahora usted no consigue, como decimos popularmente, una chamba en el Estado, si no es con el famoso censo. Sí. Y es un requisito sine qua non, si no va acompañado en su currículum de ese famoso censo, obviamente las oportunidades laborales dentro del engranaje estatal prácticamente son nulas, o muy pocas, porque siempre, lógicamente siempre se cuela, como decimos popularmente, alguno que otro por temas de parentesco. Bajo esta temática, fíjese que obviamente siempre lleva un factor, podríamos decir, decisivo o favorable al partido de gobierno, el hecho de que se incremente la cantidad de carga electoral que pueda tener el Partido Libertad y Refundación en estas elecciones internas. En vista que obviamente cuando el partido de gobierno está en el poder, es el que, entre comillas, por tener el engranaje estatal a su favor, es el que lleva las posibilidades más claras de que pueda volver a repetir en un segundo ciclo electoral. Bajo esta temática y tónica es que puede ser que el Partido Libertad y Refundación tenga una importante también carga electoral para estas elecciones internas, y se va a dar un fenómeno bastante interesante con el Partido Liberal particularmente, sobre todo en el caso de Jorge Cálix. Se va a saber si él, particularmente como precandidato presidencial, tiene liderazgo independiente del partido al cual pertenece, o si realmente quien le daba el liderazgo a él era el hecho de estar en el Partido Libertad y Refundación. No vaya a ser que le suceda el fenómeno político que sucedió con un famoso periodista, muy conocido él aquí en el ámbito nacional, que incluso después fundó un nuevo partido que no le alcanzó ni siquiera para subsistir dentro de la vida política hondureña. Entonces, como dicen, vamos a salir de ese tipo de dudas, y de igual manera Salvador Narrala, si realmente, como también lo ha dicho el licenciado Marvin, tiene ese liderazgo del cual se ha ufanado, y que sí se vio en el 2013 con esos 420,000 votos, y vamos a ver si realmente le aportaba a la alianza la cantidad de votos que él manifestó que decía, porque si nos basamos en esa teoría, sería virtualmente el candidato presidencial del Partido Liberal. Y pues del Partido Nacional no nos queda duda que Narria Fura, incluso con este tema de político, no solo político, judicial que se está dando, con el tema judicial que se está dando, más bien esto le puede sumar votos. Fíjese que se ha dado un fenómeno sociopolítico a nivel mundial. Mire, Donald J. Trump gana las elecciones en Estados Unidos con procesos judiciales pendientes, con procesos judiciales de los cuales salió, digamos, bien librado, y le digo que es un fenómeno que se da a nivel sociopolítico y mundial, de que más bien cuando los victimizan salen bien librados y estos les suman votos. Lo mismo pasó con Lula da Silva en Brasil, y así le puedo ir mencionando diversidad de casos que se dan en el ámbito mundial. Veremos si este es el caso del señor Narria Fura, o si finalmente en este proceso que se está dando, más bien puede quedar inhabilitado y se pone una figura que preste la imagen para
que salga de todos estos conflictos que se están dando alrededor de él. Sí, licenciado José Filadelfo Martínez, ¿qué opinión le merece lo mencionado hasta los momentos en cuanto a un posible caudal electoral en las elecciones primarias en primera instancia? Yo siempre me pregunto, ¿verdad? Porque en el caso que destacó Marvin de la democracia cristiana, creo que hay que reconocer el esfuerzo de la democracia cristiana, ¿verdad? Si no se ponen de acuerdo, si hay dos movimientos que no pueden conciliar, lo lógico es que haya un proceso interno para decidir. A mí lo que me llama la atención es porque todos nosotros tenemos que financiar las elecciones internas y primarias de los partidos. Porque al hacerlo, entonces imponemos estas reglas, un mínimo de planillas, y entonces no todos los partidos tienen estas condiciones, pero que el PCH fue más transparente y dijo, miren, nosotros no tenemos esa capacidad, pero yo esperaría que el PCH tenga asambleas, que tenga procesos internos que sean democráticos, que le permita asegurar que todos sus afiliados van a apoyar al candidato que finalmente se decida. Y qué bueno, porque eso no lo vamos a financiar nosotros, esas asambleas. Entonces, pero si la democracia cristiana se mete al rollo de hacerlo conforme a lo que dice, sin duda van a aparecer todos estos cuestionamientos si los dos movimientos fueron capaces de cumplir con todos los requisitos que dice la ley, ¿verdad? Y vamos entonces a estar con nuestro dinero financiando una obra de teatro de mal gusto. Entonces, yo insisto, creo que tenemos que revisar el tema, porque los partidos tienen que darnos muestras de su vocación democrática, pero nosotros no tenemos que comprarles esa muestra de vocación democrática. ¿Cuánto nos está costando este proceso de elecciones internas? Más de 4.000 millones de lempiras, una cantidad impresionante de dinero. Oíme, ellos deberían, porque al final de cuentas son sus propias candidaturas. Y aquí recuerdo, digamos, el otro día hubo un debate y llegué a la conclusión de que tenemos la memoria corta, ¿verdad? Pero yo crecí dialogando con líderes del M-Líder. Marvin tal vez se acuerda. Pero hablar con un dirigente del M-Líder y después hablar con la gente de Rosuco eran dos actores diametralmente opuestos. Eran dos discursos totalmente distintos, pero los dos eran liberales, fíjate. Y la historia del Partido Liberal hasta el año 2003-2005 es que era un partido diverso que tenía esa capacidad. No llegaba a ser como el Frente Amplio en Uruguay, ¿verdad? Pero sí tenía esa capacidad de tener esa diversidad de corrientes, de esa variopintos realmente, ¿verdad? Tenían de todas las corrientes ideológicas en el Partido Liberal y finalmente se ponían de acuerdo en un candidato y siempre lo apoyaron. Hoy está ocurriendo mutatis mutandis, es decir, el contexto es distinto, pero un fenómeno más o menos parecido entre Narral, la Calix y los otros movimientos. Hay sus diferencias con la diputada Maribel también, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que el Partido Liberal recupere lo que era una parte esencial de su caudal, ¿verdad? Esa capacidad de tener diversos movimientos, pero una vez que se decide, todos lo apoyaban. Ese para mí es un gran reto que tiene el Partido Liberal. Y hasta ahora va a depender de su dirigencia, de cómo que se pueda manejar. Y su dirigencia no solo es el central ejecutivo, sino los líderes de los otros movimientos. Aquí hay un fenómeno, a mi juicio, muy interesante que debemos ver. No pasa bueno, la novedad es el Partido Nacional, que tiene corrientes. En el pasado el Partido Nacional no tenía corrientes. Y ahora yo te digo, porque veamos en Libre, perdón, pero desde el año pasado la señora Moncada es la ungida. Y entonces atreverse a cuestionar eso, hay que tener una dosis de locura y una buena base social. Y creo que los movimientos que cuestionan esta decisión de la dirigencia de Libre no han tenido esa capacidad. Y ella va a ser. Yo me pregunto, ¿para qué elección, para qué tenemos que pagar
por una decisión que ya sabemos cuál es. Me pregunto eso, ¿por qué yo tengo que pagar por eso? Yo sí creo que en el Partido Liberal no está clara la moneda, está en el aire. Y ese partido tiene que asegurar que las elecciones internas no existe el fenómeno del fraude. Pero Marvin ha insistido, bueno, dice, hay un colchón y ahí está el gran reto. El gran reto para nosotros, por ejemplo, para mí como disque analista que dicen que soy, es vigilar si realmente hubo colchón y tenemos que denunciar. Y gracias, Marvin, creo que el gran reto es revisar lo que ocurre en las mesas. Esta es una oportunidad para que los que no estamos involucrados en estas diferencias de corrientes internas de los partidos, vigilemos, porque aunque no soy liberal, aunque no soy del Libre, aunque no soy cachureco, no soy del Partido Nacional, lo que ahí se decida me afecta. Me afecta. Entonces sí estoy obligado a vigilar lo que ahí pasa, sobre todo porque se hace con mi dinero, ¿verdad? El dinero que todos nosotros ponemos. Entonces, por lo demás, porque lo que da risa es que aquí no se gana por quién tiene la mejor propuesta, sino por quién tiene la mejor estructura para mover votantes. Y es interesante lo que señalaba el abogado, pero ¿cuántos empleados públicos son? Bueno, ha crecido, creo que estamos llegando como a 260,000, ¿verdad? Más por ahí, sí. Más o menos por ahí. Y fíjate, siguiendo con su discurso, Trump acaba de nombrar a Elon Musk porque el gobierno de Estados Unidos reconoce que el aparato de gobierno es demasiado grande, que hay que achicar, que hay que hacer más eficiente el gobierno. Y nosotros aquí no necesitamos que vengan Elon Musk, pero sí necesitamos hacer que este gobierno funcione. Y este gobierno, como está ahora, es un gobierno muy grande que nos cuesta a todos y sirve para muy poco. Sí. Y sirve para muy poco. Y esos son los temas que hay que debatir. Entonces, es interesante porque si tú quieres 260,000 que vote el papá y la mamá por ese que va a ser empleado, estamos hablando de 700,000 votos y para de contar. Entonces, es ilusorio creer que y estamos hablando de la totalidad de empleados públicos, que no todos son afiliados al Partido Libertad y Refundación, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos es esto? Ahí hay la gente va con la ilusión y por eso se meten a los colectivos o yo no sé cómo se llama en el Partido Nacional, esas estructuras de base o en el Partido Liberal, pero se meten con la ilusión de que iban a conseguir trabajo, porque las políticas de empleo que han tenido los otros gobiernos han sido tan desastrosas que no hay oportunidad de tener un trabajo más o menos decente, sino enchambándose en cualquier institución pública. Eso es lo triste. Y de eso no quieren hablar los políticos. Claro. Licenciado, pero bueno, en el caso de El Libre, yo creo que siempre ha sido así, que siempre ha habido un panorama claro a nivel presidencial. La disputa ahí es el tema de las diputaciones y los movimientos, porque déjeme contarle que, bueno, las labores que tenemos ahí en el Congreso Nacional, y a mí varios diputados de Libre me han contado cosas que, bueno, no salen a la luz pública. Me dicen, por favor, en el momento, no lo digan en entrevistas, pero, por ejemplo, si uno es del FRP, y bueno, desde antes apoyó el FRP, se fue en las planeas del FRP, ese diputado, por ejemplo, no entra y no le abren ni le contestan en una institución del Estado que la maneje el M28, por ejemplo. A eso me refiero. Sí, correcto. Hubo bastantes problemas con, bueno, decía que el que no era amigo de Carlos Zelán en muchas instituciones porque el M28 es la que manejaba más. Después viene el FRP y son los que nombran a Rixi o le impulsan a Rixi Moncada en primera instancia como precandidata presidencial y ella les acepta al FRP. Pero allí vino una división y decían, bueno, les vamos a dar a ustedes que encabece Rixi Moncada el FRP esta candidatura, pero el M28 va a manejar todo el cuerpo. Y ahí es una gran disputa la que hay en Libre y la que se ha visto en todo este gobierno. No sé, Marvin, si tiene opinión de eso. Sí, bueno, es que, mire, Libre tiene, bueno, como decía, como el Partido Liberal tiene diversidad también, porque esta es una izquierda rara, la izquierda de Libre, ¿va? O sea, utilizan el concepto de izquierda y no tienen ninguna visión de izquierda, un 80% de los movimientos de la militancia de Libre. O sea, cuando uno dice, bueno, cuando nosotros vemos la izquierda en términos objetivos,
y desde la doctrina y lo que nos enseñó Chepito, el materialismo científico, el materialismo dialéctico y también la realidad latinoamericana, Carlos Zelaya no podía ser una izquierda, pues. La misma Pichu no podía ser de izquierda. Harry Dixon, que venía del Partido Nacional, no podía ser de izquierda. El mismo Russell, que estuvo en la fuerza, el FUD en la universidad, no podía ser una izquierda, ¿va? Pero ahora bien se ha extrapolado lo que decía Chepito al Partido Libre, que un montón de tendencias de derecha, de media derecha y de centro izquierda, ahora son la izquierda en Honduras y son las que gobiernan como un concepto de izquierda, ¿va? Y que a nivel internacional los tiene como los grandes izquierdosos por los discursos airados que le preparan a doña Xiomara, ¿va? Pero en la práctica aquí hemos visto realmente una izquierda fracasada en cuanto a la gobernabilidad. Y fracasada digo yo porque tenemos los mejores agraristas en el INA, a Chico Funes y a Rafael Alegría, y de reforma agraria no hemos visto nada nuevo, pues. Y es uno de los grandes conceptos que plantea la izquierda, ¿va? O en la reforma urbana aquí en Tegucigalpa, no hemos visto grandes cambios en la urbanidad, el manejo del agua, el manejo de los derechos sólidos, el problema de la tierra, todavía no se ve. O cuando vemos a la pequeña empresa, no se ha sentido incluida en este proyecto político novedoso, ¿va? Entonces, aparece Libre como todos los partidos tradicionales ahora, al último año de gobierno hay que presentar aquel montón de obras, aquel montón de carreteras, aquel montón de, dice, expone que han llegado a 5.000 escuelas, cosa que no es cierto, ¿va? Entonces vemos nosotros realmente que esas diferencias que plantea Fernando están ahí, ¿va? Giovanni Martínez de Choluteca, que lo conocimos en la lucha popular, Rafael Alegría, el mismo Juan Barahona y otros, tienen que confluir con la Pichu, tienen que confluir con un montón de gente que ni por cerca, pues. Al final, uno se va a encontrar el Libre con esa gran realidad. Donde se miran las planillas más equilibradas con liderazgos fuertes es el Partido Liberal, ¿va? Los 4 candidatos que van a disputar, todos son fuertes, pues. No podemos desconocer que don Luis Zelaya fue presidente del partido y ha sido 2 veces candidato y tiene su caudal político. Doña Maribel Espinosa, a pesar de que es liberal, pero se fue al partido PSH, volvió al Partido Liberal y es de las 2 que presentó las planillas completas, ¿va? Y esa señora va a dar una gran sorpresa interna. Aunque no gane, pero va a dar una gran sorpresa porque tiene estructuras bien sólidas y con su propio dinero, ¿va? Esa señora no anda pidiéndole pisto a nadie, esa señora está invirtiendo de su capital para construir un proyecto político y es de las que plantea un proyecto de Estado de Derecho más sólido de todos. El Partido Nacional pues está mermado por sus 12 años de gobierno, por la corrupción, por toda la situación que vivió el presidente Hernández, que está preso en Nueva York, todo eso le va a seguir causando, y ahora también la pasarela de juicios que va a tener el Partido Nacional los siguientes, todos estos meses, ¿va? Porque hay 96 casos de requerimiento fiscal para dirigentes del Partido Nacional en la Fiscalía que no lo sacan porque la campaña de persecución política es fuerte. Y no todo el mundo. Es que una cosa es perseguir a políticos corruptos, otra cosa es perseguirlos solo por la cuestión política, pues. Sí. El fiscal está obligado a meter preso a aquel político corrupto, independientemente de si son elecciones o no son elecciones, porque al final él tiene que cumplir su papel. Lo malo podría ser que algunos fiscales hagan las acciones motivados políticamente, ¿va? Por ejemplo, ahorita en este juicio mirábamos nosotros que querían descalificar al señor Luis Javier Santos, porque tenía un hermano o una esposa trabajando. Si el fiscal Chinchilla tenía el Banco Central a su esposa, pues. O sea, el derecho al trabajo que puede tener alguien, si es miembro de un partido político, él y su esposa, eso no puede ser un objeto de una discusión en un tribunal. Y me parece a mí que la defensa de Tito Afura en ese tema se equivocó al hacer público un montón de cosas que tienen que ser ventiladas en los tribunales. Sí. Pero en el tema político ya más precisamente, conflictos en Libre van a ser fuertes, ¿va? En el Partido Liberal también. El Partido Liberal pende del capricho o el no capricho de Nasralla de aceptar un resultado. Si Nasralla no acepta un resultado, se complica la situación de unidad en el Partido Liberal. Se depende del carácter de Nasralla, narcisista, exagerista, y también pragmático, ¿va? Si a Nasralla le hacen fraude, ese partido no va a ningún lado. Y no porque sea el determinante. Si pierde. Pero si pierde.
Si pierde narrado también, sí. Sí. Y si pierde legalmente también. Aunque no le... Sí, aunque no le hagan fraude. Entonces, depende, es el problema que tiene el Partido Liberal, ¿va? Y en el Partido Libre nosotros los vemos ahí realmente que están tan tranquilos que hasta la candidata está jefeando las Fuerzas Armadas, pues. ¿Y cree usted que Ana García le pueda competir a Narri? Claro que sí, claro que sí. Puede competirle directamente de tú a tú, o el partido de gobierno puede utilizar una forma de dividir el Partido Nacional haciendo fraude dentro del opositor, poniendo a Cáliz en vez de Narrala para que Narrala se vaya y bajar al Partido Liberal, poniendo a Ana en vez de Papi para bajarle y confrontar al Partido Nacional, porque el Partido Libre para ganar una elección solo depende de la maniobra que haga de aquí a las elecciones. Las maniobras, porque en su militancia está claramente que ronda los 600,000 votos y lo que haya ganado en el gobierno, ¿va? Sí. Por cuestiones de chamberismo. ¿Cuánto voto usted cree que tiene hoy por hoy Libre? 700,000 promedio, ¿va? Ahí. Porque ellos cuentan, desde Libre cuentan con las elecciones anteriores. Sí, pero fue porque una serie de aliados, el voto independiente, el Fuera Jo, y un montón de cosas que surgieron. Libre tuvo la muleta del Fuera Jo como su campaña. Esta vez no tiene esa muleta. Ahora tiene que rendir cuentas de su gestión como gobierno y no de Fuera Jo y de la narcodictadura y que la cuestión acá. Tiene que rendir cuentas. Y entonces yo lo que considero es que realmente este proceso va a ser bien complejo en ese aspecto. Los conflictos internos se van a dar también en las primarias donde los partidos el partido que sale más sólido después de una primaria es el partido que puede ganar una elección, ¿va? En estos tres partidos. Y para terminar, mire, Chepito, es tan cara la elección primaria que ahora hay que pagarle también deuda política a los partidos por elecciones primarias. Es absurdo. Casi 70 lempiras por voto. Ajá, y si las elecciones primarias. Claro, hay que pagarles también, no solamente. Hay que comprarle las papeletas, hay que organizarle el movimiento, hay que comprarle strep, hay que comprarle un montón de logística. Que después se votan la papelería, mayor parte. Sí, porque llevan 1000 papeletas y solo 200 se usan, la demás se vota. Entonces hay que gastar todo ese dinero y además hay que pagarle dinero. Por eso es que muchos crean movimientos, porque también puede ser un buen negocio. Sí. Ajá, y si se infla 500,000 votos alguien, prácticamente nos está robando dinero, pues. Porque eso le van a dar 20 millones de dinero que no se ganó en la mesa. Otra razón más para vigilarlos. Claro, entonces yo creo que a pesar de que el gobierno es arisco a la veeduría social y al control ciudadano, si algo puede hacer la sociedad civil y los sectores organizados, no políticos, es realmente garantizar tener un vigilante en cada vez electoral a la hora de hacer el escrutinio electoral y hacer su propia acta ahí y también hacer un propio TREP de los vigilantes para realmente certificar realmente cuál fue el resultado real. Va a haber una empresa auditora para el tema del TREP. Ya anunciaron de que se ha lanzado una licitación para auditar esta empresa que se llama Smartmatic, sí. Ya que también causó algunas suspicacias unos elementos noticiosos que habían salido donde altos funcionarios de dicha empresa habían pagado una fianza en Miami, Florida, por unos supuestos sobornos en unas elecciones en Filipinas. Entonces desde ahí también ante esos escenarios de suspicacias que se contratan empresas auditoras. Doctor Zúñiga, estas empresas son negocios. Así es, definitivamente. Son negocios y operan como toda la contratación del Estado, con un coima. Así es. La pelea de las dos, que una le echaba tierra a la otra, a una la vinculaban con unos consejeros, a otra con el otro. Y mira el desastre que pasó en el 2017, que ojalá no se vuelva a repetir jamás en unas elecciones en Honduras, donde más de 700 veces cayó el sistema y que incluso la Organización de Estados Americanos se pronunció de que ellos no podían certificar dichas elecciones y donde se dañó de manera bastante contundente la imagen, incluso castrense, ¿verdad? Donde no se pudo garantizar la alternabilidad de gobierno como una de las atribuciones esenciales para las cuales fueron creadas las Fuerzas Armadas. El 2021 fracasó la empresa. Fracasó. Lo que pasa es que el resultado era tan contundente que la prensa fue la que tiró el TREP. Con los resultados que iba tirando cada canal mesa por mesa. Y que existió un backup por parte del Partido Libertad. La empresa argentina que contrataron fue un fracaso. Pues. Fue un fracaso aquí y no lo que pasa es que el resultado lo compensó. Pero si hubiera sido un resultado reñido como los hemos tenido,
puede generar una gran crisis política, ¿va? Sí, entonces lo que quiero decir yo, sí, que también que eso de pagarle a los partidos en las primarias realmente es una aberración terrible, pues, porque yo creo que está bien que ya con que les den la logística electoral, que nos cuesten casi 1.000 millones de lempiras estas elecciones primarias, 1.500 millones. 2.550 millones de lempiras, porque hubo un aumento de 1.492 millones dentro del Congreso Nacional que se manejó como parte del presupuesto. Hubo un aumento considerable de lo que es el presupuesto. Estas elecciones van a costar, estaba leyendo el dato, 2.549 millones de lempiras. Sí, con las generales. Sí, es el presupuesto que hay para el 2025, sí. Sí, complicado, licenciado. ¿Un comentario antes de una pausa comercial? No, bueno, siempre voy a... que Marvin dijo, refiriéndose a las Fuerzas Armadas garantes. Bueno, así la Constitución así lo dice. Pero yo estaba aquí repasando y digo, viendo a Marvin, en qué momento Marvin ha dado un golpe de Estado. Y después viendo a los periodistas, todos, en qué momento los periodistas han dado un golpe de Estado. Todos los golpes de Estado los dan los militares. Son los militares los que nos han regalado golpes de Estado, los garantes de la democracia, ¿verdad? Y es una contradicción terrible, ¿verdad? Que hablemos de que son garantes de la democracia en momentos de crisis. Entonces, y apelamos, y la única solución que tienen los garantes de la democracia es dar golpe de Estado. Uno de los mayores, de los más graves ataques a la democracia. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a cambiar ese discurso. Y los garantes de la democracia somos nosotros, los ciudadanos. Nosotros somos los que tenemos que defender esta democracia. Y los militares que trasladen las urnas. Porque para eso tienen camiones, tienen una logística que pagamos nosotros también. Entonces está bien que hagan ese trabajito, porque requiere de una capacidad que no la tiene otra institución pública. Pero los garantes de la democracia, yo creo que tenemos que empezar a cambiar esto. Ellos su principal función es defender la soberanía, bueno, que les cuesta, ¿va? Porque cada rato caen avionetas con droga, ¿va? A pesar del presupuesto que tienen. Pero bueno, esa es su función constitucional, ¿verdad? Y sobre todo preservar la paz, y ahora están en otras actividades hasta para combatir el crimen organizado en la ciudad. Entonces, yo creo que un reto que tenemos en un momento difícil, porque el momento no solo es que tenemos TikTok. Para mí lo esencial es que, y yo voy a contradecir a mi amigo Marvin, yo sí creo que Libre es de izquierda. Para mí es un partido de izquierda. Lo que pasa es que estos conceptos evolucionan, ¿verdad? No es la izquierda con la que Marvin creció, ¿verdad? Fiel al movimiento campesino. Es que ya no existe movimiento campesino, ni siquiera movimiento obrero. Entonces la izquierda tradicional apegada a esto desapareció y tenemos una izquierda que, volviendo al origen del concepto izquierda-derecha, se denomina izquierda porque no está al lado derecho de la mesa, está a este lado, así de sencillo. Entonces, pero el gran reto aquí de nosotros es que ya la gente no se mueve por el concepto de izquierda y derecha. La gente decide por quién va a votar por otras razones. El mejor ejemplo es Estados Unidos ahora, ¿verdad? Una buena parte de los obreros votaron por Donald Trump. Todavía los demócratas no hayan cómo asimilar esto. Entonces, y eso está ocurriendo en nuestro país. Y el gran problema es que ya no tenemos partidos, lo que tenemos son maquinarias electorales, y no tenemos partidos en gran medida porque no tenemos ciudadanos. El ciudadano desapareció, y si tú te fijas, todos los problemas en la comunidad es por la ausencia de ciudadanía. Entonces estamos atrapados entre las maras de los narcotraficantes y los políticos que nos hablan de que yo quiero estar en la lista, que el M28 no me deja. Esos son los pleitos, fíjate. No es por la democracia, no es por resolver los problemas de la comunidad. Los grandes problemas de Honduras, ahí están, ¿verdad? Y de nada sirve que los grandes aleros de Marvin ahora están en el gobierno, porque no tenemos reforma agraria, ni tenemos un código laboral
que proteja a los obreros, aunque tengamos dirigentes obreros en el gobierno. Entonces, ¿de qué me hablan, pues? Pero sí, Marvin, son de izquierda, no te preocupes. Bueno, vamos a ir a una pausa antes. Bueno, solo un comentario me decía un diputado, porque yo le decía, Jai, todas en las sesiones, ¿cuándo van a volver? No, me dijo, es que el problema, me dijo, que esta semana son las subsanaciones, me dijo, los partidos. No puede haber sesiones porque si no, dice, nos dormimos. Nos comen el mandado. Nos dejan fuera, ya nos va a explicar. Los grandes demócratas, si eso es lo que me duermo, refiero. me dijo él, de aquí en Libre estaba, si me duermo, no me puedo ir ni para mi lugar, me dijo. Tengo que estar aquí en Tegucigalpa porque si me duermo, papadito, me dijo, me comen el mandado y me dejan fuera. Y así es en todos los partidos que están preocupados, están ojo al Cristo para que no les hagan desde este proceso de la inscripción, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con derecha e izquierda? Nada. Y eso que después viene el otro pleito en las primarias, que se pelean unos entre los mismos. Bien, continuamos en el foro. La entrevista de Canal 11, el licenciado Filadelfo Martínez. Decía ayer la presidenta Xiomara Castro, en una de las tantas actividades que realiza a diario, que tiene información que algunos movimientos están interesados en que no haya un sistema biométrico en las elecciones primarias. ¿Cómo mira usted también este escenario y el papel que se ha jugado hasta los momentos por el Consejo Nacional Electoral? Ya hemos hablado un poco del TREP, pero ahora también, bueno, se está viendo esta posibilidad de seguir con el sistema biométrico. Bueno, yo quiero insistir porque, digamos, como parte de esta campaña, la integración del Consejo Nacional Electoral se hizo anticipadamente, ya se sabía que lo iban a integrar. Y antes de la integración de este consejo hubo cualquier cantidad de roces entre los ahora miembros, pero fíjate que una vez instalados, sí, se mira tranquilo. Están tranquilos. Y repito, hasta ahora han estado haciendo su tarea. Me imagino que adentro hay disensos, que no todo es color de rosas, pero eso es normal en una institución política y que está integrada por 3 partidos políticos. Entonces, hacia afuera nosotros tenemos una imagen y entonces decir que hay movimientos interesados en esto o lo otro, para mí es especular, porque lo cierto es que el tribunal hasta ahora está haciendo lo que dice la ley. Yo estoy obligado a reconocerlo, porque yo creo que todos estamos obligados a garantizar que tengamos elecciones, que las elecciones se hagan en el marco de la ley, que sean pacíficas y que finalmente se respete la voluntad del soberano, aunque me duela que le paguen a los partidos por cada voto que saquen, ya eso está aprobado, no hay manera de echar para atrás en estas cosas. Pero entonces yo por ratos veo a funcionarios del gobierno excediéndose en su activismo político, ¿verdad? Cosa que no le ayuda al partido de gobierno. El más afectado es el propio partido de gobierno. Yo creo que ya a estas alturas hay una candidata que tiene gran potencial y dejemos ver a la candidata. Esperemos cómo estos partidos hacen su propuesta y cómo garantizan que tienen posibilidades para competir, ¿verdad? En las elecciones generales. Pero de ahí, yo inclusive cuando me preguntan, yo siempre, 2 preguntas, ¿y usted con quién está comprometido? Yo siempre digo, con el banco, porque todos los que trabajamos le debemos a los bancos la tarjeta de crédito, ¿verdad? Esos son mis únicos compromisos, las dudas que tengo. Y luego, creo que yo como analista no me gusta especular y decir quién va a ganar. Creo que el tema aquí, y yo siempre reclamo, es, ok, en el Partido Nacional hay 2 o 3 movimientos, en el Partido Liberal es donde más hay fuerzas. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que nos proponen? En este caso, como son elecciones primarias e internas, a la militancia del Partido Liberal, a la militancia del Partido Nacional y a la militancia del Partido Libertad y Refundación, y corrijo, a la escasa militancia de la Democracia Cristiana. Por lo demás,
yo creo que de una u otra manera la suerte ya está echada, ¿verdad? Y de aquí en adelante es cumplir con el calendario electoral, asegurar que las cosas... ¿Cuáles han sido los grandes temas, verdad? Que finanzas, no iba a poner la plata a tiempo, todas estas cosas, ¿verdad? Pero con todo, ahí estamos ya. ¿Ya? Y repito, para mí, porque el mayor, el relajo, para decirlo en buen hondureño, va a ser en el Partido Liberal. Y ojalá que todos los movimientos demuestren que cumplieron con lo que dice la ley y que pueden participar, ¿verdad? Legalmente. Y repito, el que no llena los requisitos de ley, bueno, todavía tienen, ¿cuántos días tienen, Marme, para hacerla? 5 días. Todavía les quedan 5 días para subsanar y cumplir con lo que dice la ley. Y ojalá que entonces la autoridad electoral sea respetuosa de lo que dice la ley. Ellos sí son garantes de la democracia. Claro. Sí, el Consejo Electoral yo creo que entró rascoso al principio, cuando entró Marlon y todo, y Cosette, pero se ve realmente que van cumpliendo. Yo creo que esta inscripción de planillas lo que manda es un mensaje que van a haber elecciones, pues. Así es. Porque si hay primarias van a haber generales, y que la nebulosa que es libre se va a quedar en el poder por la fuerza, yo creo que ya se va dilucidando. Lo otro también que lo plantea bien Martínez, es que realmente nosotros somos los ciudadanos, somos los que tenemos que cuidar este proceso. Porque mire, ayer que miraba yo a Bukele reunido con el presidente Chávez de Costa Rica, siempre Costa Rica ha sido un país bien diferente a la región por sus altos niveles de educación, de salud, mejora de calidad de vida y todo eso, no tener ejército. Ellos están planteando una alianza de naciones, pero no nos incluyen ni siquiera de entrada. Creo que nosotros los dos de Centroamérica, que somos los más fuertes, por así decirlo, vamos a lanzar esto a países pequeños. Y yo creo que el mensaje ahí es que no es porque seamos pequeños económicamente, con recursos. Nosotros tenemos los mejores recursos naturales de Centroamérica, creo yo. Tenemos en 2 playas, tenemos el Pacífico, el Atlántico, tenemos montañas, tenemos valles productivos, tenemos desarrollado el Atlántico, pues. El problema realmente es nuestra clase política, la corrupción y también aquí ha entrado con más fuerza el narcotráfico en la política que en otros países, sí. En todos los países ha entrado, pero aquí ha entrado con más fuerza. Entonces yo creo que esos males van a mermar un poco, por lo menos el del narcotráfico, yo siento que va a mermar mucho, bastante en estas elecciones. Dios te oiga. Sí, yo percibo que puede hacer eso. Pero porque también hay intereses ahora, inclusive de los grupos de poder económico, de financiar candidatos para contrarrestar al gobierno que no les ha dado lo que han querido. Porque lo que no han entendido es que el Libre no es un partido nacional ni partido liberal tradicional, es una nueva fuerza política que ganó el poder y es borrascoso, es complicado, no le gusta dialogar con ellos, los han encasillado en 10 familias, ahora 25, pero y no dialoga con nadie, pues. Libre le desconoce a la sociedad civil financiada por Estados Unidos, a la sociedad civil política, y no quiere veeduría social, pero sí tiene aliados de sociedad civil que están con ellos. Hay un grupo de 35 ONG que están trabajando con Libre en consultorías y en cuestiones así, que ahí están, ahí va. Lo otro también es que el Partido Nacional cree que porque por Marco Rubio ya ganó las elecciones, porque va a llegar Marco Rubio. He visto un triunfalismo terrible, como que si Marco Rubio le va a recoger los 1.200.000 votos que sacaron, Correcto. El que no recoja votos en la base no ganó la elección. Aquí no es Marco Rubio que va a venir a poner orden o hay que esperarse. Si ese muchacho todavía ni siquiera no lo han nominado, pero ya lo dan como un hecho que va a ser secretario de Estado. Y además, ¿usted cree que entre los problemas de Gaza, todo ese genocidio que hay en Gaza, en Beirut, en el mismo Israel, el problema de Ucrania, el problema de Venezuela, que política, esos son los problemas más grandes que va a abordar aquí para que llegue a Honduras, a ver si se está comportando bien el gobierno, porque el gobierno después con China y todo eso. Podrá ser muy ultraderecha, pero el hombre va a tener otras agendas, pues.
Va a depender también del secretario del hemisferio occidental que nombren y el que nombren para Centroamérica para ver qué puede hacer el Departamento de Estado, porque desgraciadamente aquí hay 4 fuerzas políticas de poder, pues, los empresarios, el partido de gobierno, los militares y la embajada. Ellos meten la mano en el tema electoral. Lo metieron a libre, la embajada le dio un gran empujón para llegar al poder. Le quitaron a Larios a Narrala y le pusieron a Barquero, se reunieron con los FARC en San Pedro Sula y ahí le mandaron a Narrala a libre. ¿Va? Y Narrala no solamente fue solo con sus votos, se llevó la opinión pública también, el voto independiente, el voto joven, y hasta arrasó hasta los liberales. 450.000 liberales se fueron a votar por esa alianza, pensando que ese era el proyecto político. Entonces, obviamente nosotros no dependemos de Estados Unidos, o sea, en términos de políticos, no deberíamos de depender de Estados Unidos, ¿va? Pero sí es una fuerza que ahí estaba. Estados Unidos nos dice la embajadora, no, que el proceso democrático, que aquí, que allá, pero al final realmente es con nuestra ciudadanía activa, con nuestras organizaciones, con nuestros actores políticos, con la construcción de ciudadanía, que dice José, es clave pues para que la gente se sienta realmente que tiene derecho a la exigibilidad ciudadana de que las cosas se hagan bien. Y realmente en eso no hemos trabajado en gran parte. El Tribunal de Elecciones debería montar una campaña de ciudadanía activa a modo de que la gente se involucre en el proceso electoral como ciudadano más que como partidario. Porque obviamente los partidos políticos tienen su propia agenda. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro de que ocupamos recuperar la democracia, porque realmente la pobreza está determinada por el proceso democrático transparente que tengamos, por la capacidad de dialogar, por la capacidad de consensos. Se derogó la ley de empleo por hora, porque era mala. Pero ¿qué opciones de empleo le creamos a la gente? ¿Verdad? Se derogó la ley de secretos. Hoy hay más secretos que antes. Se cuestionaba la cuestión de las compras públicas, de la corrupción. Hoy el 80% de las compras públicas son compras directas. Entonces no podemos seguir así. La compra directa es sinónimo de corrupción. Solo la ministra de Defensa ahorita va a manejar 13.000 millones de lempiras en compras directas. Y es candidata presidencial. Entonces ahí es donde no encaja, va. El canciller ahora es designado presidencial, candidato designado presidencial. También debería vacar, porque no puede estar dirigiendo la política exterior y siendo candidato a una designatura casi a vicepresidente. Pues. Entonces yo creo que lo que está claro, Arteaga, compañero Zúñiga y compañero Martínez, es que ocupamos realmente los que no estamos así tan matriculados con un partido político en estos momentos y que nos dan la posibilidad de ser generadores de opinión como analistas, mandar mensajes realmente que la ciudadanía, los empresarios, las organizaciones sociales deben invertir en construcción de ciudadana y vigilar este resultado electoral, que seamos nosotros los garantes, como dice Chepito, porque las Fuerzas Armadas les da la potestad, pero realmente hasta ahorita no ha dado, nunca ha ejercido esa función de garantizar la transparencia en los procesos electorales. Los partidos políticos avalaron la reelección, que era ilegal, la avalaron los partidos políticos, y un partido político serio, si voy con una cuestión inconstitucional, yo no participo. Así es. Sí. Porque no puedo ir a avalar eso. Correcto. Pero aquí todos lo avalaron, porque a ellos les interesan más sus puestos que la democracia, está claro. Sí, abogado, su opinión. Sí, lo lamentable también, licenciado, y que lo hemos dejado por fuera también, es que ninguno de los partidos políticos hay propuestas claras para la población hondureña en caso de que cualquiera de estos precandidatos llegaran a ocupar los puestos para los cuales están optando. No hay un plan de gobierno especificado, por lo menos que el pueblo hondureño lo conozca de manera tácita. Entonces, bajo estos parámetros también, solo vemos claras luchas de poder, pero sin propuestas ni caminos claros en beneficio de la población hondureña. El licenciado Marvin decía algo muy interesante que sí comparto y que lo vimos de manera clara en el año 2017, que hay factores exógenos también que tienen una gran influencia sobre la política hondureña en la decisión incluso de quién puede llegar a ocupar o no
un puesto ya para las generales, que es la Embajada Americana, que es un actor que sin duda alguna puede llegar, aunque no nos guste decirlo, tener una influencia muy directa o de manera indirecta en el proceso electoral. Miren lo que sucedió, vuelvo y repito, en el año 2017, sale el actor, la embajadora en ese momento, creo que era encargada de negocios Heidi Fulton, ¿no? Sí. No tenía ni la categoría de embajadora, sino que era encargada de negocios, avalar prácticamente lo que se estaba dando en un proceso electoral de otro país. Entonces, desde ahí hay un mensaje entre líneas, que usted está viendo la clara influencia que hay de la Embajada Americana hacia estos procesos electorales. Cuando se dio la suspensión del tratado de extradición, también misteriosamente hasta el día de hoy no sabemos quién filtró los videos del señor Carlos Zelaya a la palestra pública. Entonces, y se ha hablado, y es cierto, porque es cierto, se ha hablado mucho de la injerencia que juega también el gobierno de los Estados Unidos en la política hondureña, y ojo por ahí también, sí, porque hay un juego geopolítico a nivel mundial, que como bien lo decía el licenciado Marvin, hay un plan de parte de Estados Unidos que va a ser decisivo en el gobierno de Donald Trump, de recuperar esa hegemonía de influencia que ha tenido Estados Unidos sobre estos países latinoamericanos. Incluso a Laura Richardson, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se le había dado ya esa instrucción de que los países con algún tipo de línea socialdemócrata, ver si existe alguna posibilidad de incluso desestabilizar gobiernos en Latinoamérica, para lo cual ya tienen esas especialidades, y poner, como decimos, gobiernos afines al plan que Estados Unidos tiene para estas zonas latinoamericanas. Y ojo, solo como un dato, ya que mencionaba usted este caso, se acaba de dar la noticia hoy temprano de que Adán Funes, por ejemplo, alcalde de Tocoa, ya renunció a su aspiración después de 20 años de ser alcalde de Tocoa. Ahorita ya iba en su planilla en la reelección y decidió renunciar por todo también este tema que ha estado involucrado del video y toda esta situación y exigencia y señalamientos que se han dado, ¿verdad? Sabemos lo que pasó con el ambientalista y también allá en ese sector de Colón. Pero bueno, una situación que así está en la política hondureña. Ahora, Marvin, yo también quiero preguntarle a usted, ¿cómo mira que ya vienen y han surgido una gran cantidad de personas? Viene lo mismo, el otro día platicaba yo con otros analistas que, bueno, esta vez se va a ver bastante los tiktokers, como los influencers, he visto un fenómeno bastante fuerte que jugadores, hemos puesto al Primitivo Maradiaga como exentrenador y jugador que busca una diputación. Va para la punta izquierda del premio. Yo escuchaba un candidato ahí, uno que dice que le promete a la gente que le va a ayudar en sus emprendimientos, pero bueno, digo yo, ¿y cómo van a hacer desde el Congreso Nacional para hacer estas cosas? ¿Cómo mira usted ya toda esta efervescencia política? Porque estamos en esta inscripción, pero vamos para las primarias y ya venimos al momento candente en estas elecciones. Bueno, este es un fenómeno nuevo también. Ante la escasez de formación de cuadros de los partidos políticos, tienen que recurrir a figuras públicas. Y eso lo ha hecho en México. Hasta López Obrador llevaba cantantes, llevaba mariachis de candidatos, inclusive ahí están de senadores ahí. Cuauhtémoc Blanco, aquel jugador, ahora es gobernador de un estado. Y así sucesivamente. Aquí también ya de las últimas 2 elecciones han aparecido cantantes, figuras públicas y todo eso queriendo llegar. Periodistas, que antes los periodistas no se tiraban a la política, ahora salen hasta candidatos presidenciales. Y también gente de la televisión, de espectáculos. Crixa Pérez, de ahí sale, van saliendo estas figuras. Entonces, eso es normal, pues, en esta política, ante la falta de formación de cuadros y para conseguir votos, se recurre al Rambo de León ahora, al Primitivo Maradiaga, el Tierno Chávez, y en el fútbol, obviamente esperemos realmente, pero claro, ellos son ciudadanos también, tienen derecho, sí, claro. Tal vez ya están retirados, pues ya tienen derecho. Lo único que los partidos lo hacen con el objetivo de utilizarlos, no tanto porque les miran sus liderazgos, les miran que fue el futbolista y que es famoso,
o que tiene prensa o que es conocido para ponerla en la palestra, pero ni siquiera le preguntaron qué piensa del país, qué piensa de Puerto Cortés, del Rambo, qué cosas podría hacer para poderlo llevar como candidato. Debería pasar una formación política también, ¿va? Tendría que tener una formación política. Pero es normal, ¿va? Yo creo que eso va a seguir ocurriendo, que entren ahí, ¿va? Porque lo lógico más bien sería que los jóvenes intelectuales, capacitados, que van en las planillas realmente tuvieran opciones, ¿va? Pero la gente todavía, a pesar de que mire que es más malo que un escorpión, un diputado que tiene 30 años, sigue votando por él porque es conocido, ¿va? Y no le da chance a los jóvenes. Es raro que la gente saque a un candidato tradicional. Aquí, usted mira los 5 de cada candidato, ahí van los más conocidos, los que salen más los medios, ¿va? Porque eso le da valor agregado a ellos, ¿va? Porque ya la gente los conoce. Pero hay gente buena que va en las planillas que no les queda chance ni de visibilizarse, porque no tienen los recursos ni la experiencia electoral. Hay un montón de gente que va de relleno también, ¿verdad, Marvin? Que no claro, sí. Por participar. Pero ahí va. ahora, ¿a qué voy yo? Pero la cuestión ahí es que ese tipo de estrategias políticas se van a seguir utilizando. Pero, por ejemplo, Osman Chávez llegó, pero él tiene bastante criterio y ha defendido su comunidad garífuna, ha hecho planteamientos. Yo creo que es de los únicos. Proyectos de ley, yo creo que rebasó. El profesor Pavón, que teníamos nosotros, que era entrenador, también ahí lo conseguimos, y ganó la elección de diputado 2 veces, tenía planteamientos muy serios. Pero porque al final son ciudadanos y que conocen ahí. Chelato, pues, que era famoso, pero Chelato también tenía su criterio político, pues, no solamente era entrenador. Llegó Yergo, llegó Villegas, bueno, ¿cuántos no han llegado? El problema ahora es que realmente como los partidos realmente le dan oportunidad a la renovación de los cuadros ahí, porque lo que está claro que la gente, por lo menos la gente que analice el voto y que lo piensa bien, ya no quiere ver a unas figuras ahí, pues, y quisiera que la renovación de los partidos con nueva gente. Y ojalá que entre gente buena y que la mente se le dé oportunidad. Pero Marvin, para que avancemos rápidamente, porque ya se nos va a acabar el tiempo, debemos una pausa. A lo que quiero ir también yo es el tema de la correlación de las fuerzas políticas. Se ha visto un Congreso estancado. Me decían del Libre que ellos están ahorita concentrados en poder obtener por lo menos unos 65 votos. ¿Usted cree que, o cómo mira usted este panorama de la correlación de fuerzas para el próximo Congreso? Porque sabemos que el Congreso está colapsado y lo terminó de colapsar los grupos económicos que financian a Nasrallah y financian a Calix. Crearon esos dos movimientos en el Partido Liberal, una para ir ganando poder en un partido que estaba casi muerto, pues, que era el Partido Liberal, y la segunda para articular los diputados de ese partido en una sola facción a fin de controlarlos y que no aprobaran la ley de justicia tributaria. Entonces, usted lo que puede ver ahora es que los liberales están atrincherados con Calix y con todo alrededor de Calix y otros ahí en el Congreso, en una sola facción. Los liberales tradicionales, que estaban divididos en 3, ahora están en un solo grupo. Los liberales de Nasrallah ahora, que son liberales, y los liberales que llevó Calix también, que eran de Libre. Y los de Maribel Espinosa, porque con ella está también, sí. Entonces, hay otro, sí, la Maribel Espinosa. Entonces, ese grupo se articuló y se alía con el Partido Nacional y tiene de rodillas a Libre, hasta el lado que no pueden ir, no es que no se reúnen por las planillas, es que Libre no le conviene reunir el Congreso porque tiene minoría. Si aquella moción que querían interpelar a la jefe de las Fuerzas Armadas, era lógico si la querían. O sea, y ahí se nota la falta de tolerancia. ¿Qué malo tendría que fuera ese señor general a aclarar ahí a la oposición que es mayoritaria en el Congreso? O sea, hubiera ido a decir, no, pues yo lo dije como patriota y hubiera explicado lo que tenía, se terminaba, pero Redondo tiene agarrada esa moción y no la suelta, y porque Mel le dice que no la suelte, y ahí está trabado. Sí. Y además demostrar a la oposición que a pesar de que son minoría, ellos son los que mandan en el Congreso. Pero están las contratas de energía paradas. La ley de seguridad social está parada. La ley de trabajo, una ley de trabajo que presentó el Partido Liberal, Gianni Rosenthal. Está parada también la ley de colaboración eficaz, que son leyes importantes.
Ya este último mes ya no se habló. La de justicia tributaria. Ya no se habló de la CICI. Y el estado de excepción pueden aprobar ya. Sí. Los de libre. No lo pueden ampliar ya el estado de excepción tampoco. Ah, bueno, también todo eso va. Ajá. Entonces vemos realmente que Sí. la correlación de fuerzas va a ser bien difícil de determinarla en este momento. Yo creo que va a depender de las alianzas que se puedan hacer después, post primaria, va. Sí. Porque ahorita yo creo que todavía es bien improbable quién podría ganar una elección, va. Todavía es poco decirlo. Y yo creo que más bien lo que sí tenemos que ir trabajando es que el proceso sea bueno. Porque estar prediciendo resultados, más bien creo que es como que vengamos aquí matriculados con un candidato y queramos echarle flores aprovechando un foro que nos brinda Canal 11. ¿va? Entonces, mejor decir abiertamente, con libertad, las cosas, aunque nos equivoquemos, pero también más bien construyendo el proceso. ¿va? Pero sí, lo que está claro que el Congreso todavía le queda un año, 3 meses de legislatura y tiene que hacer un gran esfuerzo por ponerse de acuerdo ahí, porque la ley de escolarización eficaz me parece que es una ley importante, pues. La ley de la seguridad social, lo de trabajo y también lo que tiene que ver la reforma al Código Penal. Sí, grandes cosas que hay. Bueno, ya se sabe que no se va a salir de muchas de esas cosas. Abogado Zúñiga, avancemos, por favor, por su opinión. Definitivamente la reconfiguración de fuerzas que se dio en el Congreso Nacional con el liderazgo que se lleva Jorge Cáliz del Partido Liberal, igual el señor Salvador Narrala, que casi prácticamente llegó a disolverse el Partido Salvador de Honduras. Incluso estaba viendo que varios, creo que entre diputados suplentes y propietarios se pasaron a Libertad y Refundación. O sea, pero esto de igual manera a Libertad y Refundación no le ajusta dentro del Congreso Nacional para lograr siquiera leyes que se necesita mayoría simple, 65 votos, como bien lo decía el licenciado Marvin Ponce. Ahora lo tiene mucho más difícil el liderazgo de el ingeniero Redondo, lograr alcanzar consensos que sí, desde la manera, cuando él toma posesión el año 2022, perdón, el 25 de enero, hemos visto cómo en vez de ir mejorando algunas situaciones, todo lo contrario, se han ido empeorando y tenía, me parece, bastante capacidad de maniobrabilidad en este aspecto don Carlos Zelaya. Era un excelente político dentro del Congreso Nacional, que detrás del ingeniero Redondo era, como quien dice, esa pieza que lograba los consensos dentro de los liderazgos de los demás partidos, y que ya ante la ausencia de él se ve todavía más difícil el escenario para el ingeniero Luis Redondo, y con esa reconfiguración de fuerzas, como le digo, donde el Partido Liberal agarró más fuerza, el panorama se ve más oscuro definitivamente para lograr reformas y aprobaciones en algunas leyes que son de suma importancia para el país. Licenciado Filadelfo. Yo voy a aprovechar el programa para pedirle clases a Marvin, porque le tengo envidia. Marvin es un hombre muy popular. Yo al inicio dijimos analistas importantes y yo me siento incómodo con esos adjetivos. Pero fíjate, Marvin, que es interesante, pues viajo y entonces, pero la mayoría de la gente que me saluda me dice, usted es Filadelfo, son viejos. Es raro que un joven me salude y me diga, lo vi. Entonces, y siempre me cuestiono por esto, ¿verdad? Y me doy cuenta, es porque yo no tengo TikTok. Y Marvin, yo le he visto unos TikTok ahí que es un maestro, Marvin, para jugar eso con su popularidad. Es tipo que está en la línea, porque yo, escuchándolos a ustedes, son reflexiones muy importantes, pero ¿cuántos de esos votantes jóvenes que yo aspiro a que se conviertan en ciudadanos nos escuchan y reparan en lo que nosotros decimos? Ese para mí sigue siendo el gran desafío. Yo no vengo aquí para decirle a Libre si se está equivocada. A mí me importa un comino si Libre tiene buena estrategia o tiene mala estrategia. Lo mismo el Partido Nacional. Y lo que a mí me importa es la ciudadanía. Y me importa en tanto yo ciudadano. Yo les digo, vivo en esta sociedad, sufro todas las consecuencias. Es impresionante cómo se ha encarecido la vida. Vas ya hasta la feria del agricultor, las cosas son más caras. Entonces,
¿Cómo conectamos esta realidad, esta cotidianidad con todo este discurso de que la política y que no sé qué? Yo escuchándolos a ustedes, Donald Trump Honduras no le interesa, no es determinante en la política norteamericana, pero para nosotros Estados Unidos sí es determinante, ¿verdad? La cantidad de hondureños que gracias a ellos nosotros tenemos dólares. Entonces, ¿cómo hacer? Para mí sigue siendo una gran pregunta, ¿cómo hacer para que estos programas realmente lleguen a la gente que lo necesite escucharlos? Porque yo sí hago un esfuerzo, y creo que ustedes también, ¿verdad? Por estudiar la realidad, por dar mensajes. Fíjense que hay algo, Fernando, disculpe, pero todos hemos dado un mensaje positivo. Marvin terminó con esto. Tenemos elecciones, vamos a elecciones, y ojalá que sean democráticas, transparentes. Bueno, ya estamos concluyendo aquí en el foro la entrevista. El licenciado Filadelfo Mejía ya concluyó, pero queremos darle los micrófonos para un mensaje final al pueblo hondureño. Gracias por haber estado con nosotros en Canal 11 esta mañana. Gracias, Fernando, y un placer haber estado con mis amigos. Y repito, para mí el mensaje es: queremos elecciones pacíficas, transparentes y que se respete la ley. Sí, abogado José Zúñiga, un gusto. Igual, salir a votar de manera masiva en marzo del 2025, el tiempo pasa volando, y sobre todo solicitarle y exigirle a los precandidatos a cualquier puesto de elección popular para el cual están optando, de que presenten propuestas reales para el pueblo hondureño y que puedan ser cumplidas estas propuestas. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Marvin Ponce por haber estado con nosotros. ¿Cómo has sentido hoy, Marvin? ¿Todo bien? Gracias, Fernando. Lo sentimos muy cómodo con usted. Sí. Mejor que con Raúl. Y lo dijiste públicamente. No, lo que pasa es que... No, con Raúl también. Gran amigo el licenciado Raúl. Este foro es el creo que... O sea, no es porque halagarlo, solo porque aquí donde uno realmente puede expresar ideas con tranquilidad. En los otros foros... Sí, hay bueno, pero siento que hay más presión para que uno se enfoque en ciertos temas que pone el que dirige el foro, ¿va? Y hay mucho corte comercial. Aquí realmente y hay mucho invitado. Aquí viene la gente y todo el mundo tiene chance de hablar y expresar sus ideas. Entonces yo le agradezco eso y decirle a la gente que el proceso electoral va bien, pues yo lo veo bien, consejo electoral bien, ya hay presupuesto, partidos con planillas, pleitecitos que van a haber ahí, acusaciones, van a ver, porque en hoja de subsanar también borran alcaldes y ponen otros. También hay burrancinas ahorita, ¿verdad? Porque estos 10 días se pueden dar gusto los dueños de los movimientos, porque aquí no solamente es que el movimiento es una corriente de pensamiento, es el dueño del movimiento, es el dueño que va a la cabeza, ¿va? Y es el que pone y quita, ¿va? Entonces esperemos realmente que volvamos a construir un verdadero proceso democrático a partir de las elecciones, para que eso se convierta en una democracia económica también, ¿va? De las políticas públicas que los presenten. Hasta ahorita solo Narral ha dicho que tiene 100 propuestas para mejorar el país, ¿va? Esperemos realmente que los demás tengan 50 buenas por lo menos. Bueno, muchas gracias, Marvin Ponce, por haber estado también con nosotros, licenciado José Filadelfo Martínez, abogado José Zúñiga. Así que también gracias al pueblo hondureño por estar con nosotros en Canal 11, en el foro La Entrevista.